A continuación voy a presentar mi pantalla. También agradecerles muy amablemente que me confirmen que están viendo mi pantalla correctamente. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla. Me indican que no se ve, no se ve. Ok. No se ve, sí, 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 señora. Quienes no la están viendo, de pronto nuevamente pueden verificar, por favor. Sí, me indican que sí, sí se ve. Me gustaría que todos estuviéramos viendo para que no haya buen día. Sí se ve, muchas gracias por la información. Ya me confirman que las personas que no veían previamente ya la están viendo. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Muy buenos días para todos, pues algunos ya los había saludado. Mi nombre es Carolina Martínez del área de implementación de Contar ERP, mucho gusto. Bienvenidos a esta sesión. Inicialmente, pues contextualizar, el objetivo de esta sesión es poderlos capacitar en el manejo de Contar ERP, específicamente en el documento soporte en adquisiciones efectuadas a los sujetos no obligados a facturar. En este caso, pues vamos a desarrollar una serie de procesos aquí para que el usuario, es decir, ustedes, los clientes, pues queden capacitados en cuanto al manejo en Contar, los procesos que deben adelantar ante la DIAN para llevar a cabo, pues, al final con éxito el envío electrónico del documento soporte en adquisiciones. Entonces, ya confirmándome en que me pueden ver, agradecería de pronto escucho un micrófono por ahí abierto, que cierren sus micrófonos, por favor. Cualquier duda e inquietud con muchísimo gusto va a ser resuelta. De pronto agradecerles que la canalicemos por el chat de esta sesión para que asimismo, pues dado que también contamos con la presencia de los líderes de las diferentes áreas de Contar, podamos abordar de pronto esas consultas. Si de pronto no lo puedo hacer yo, se pueden enfocar por esa parte y apoyarnos desde el chat. Entonces, sin más preámbulos, pues quisiera darles a conocer de pronto un poquito del concepto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Entendiendo que todas las personas que están aquí en la sesión pues conocen del tema, pero es bueno que sepamos que pues este documento nos va a soportar las compras de los bienes o los servicios cuando el proveedor sea un sujeto no obligado a expedir factura electrónica. También tenemos que tener presente que este va a ser nuestro soporte fiscal de costos, deducciones y de impuestos descontables o de impuestos descontables. Entonces, como para hacer una antesala de lo que corresponde al documento soporte. Este documento soporte, pues está con un marco normativo previo, arrancó con la resolución 042 de mayo del 2020 y en esta resolución básicamente lo que se generó fue un documento que ya algunas empresas, pues la mayoría creería yo, lo venía realizando, un documento soporte con una resolución autorizada ante la DIAN. Ese documento pues se venía llevando a cabo, la diferencia es que no se estaba enviando electrónicamente. Posteriormente hubo cambios a este aspecto a través de la resolución 12 de febrero del 2021 y unas disposiciones específicas que se generaron allí. Luego vemos la resolución 167 del 30 de diciembre de 2021, que básicamente lo que nos detalla es lo referente a la transmisión electrónica y los requisitos del documento soporte en su presentación como tal. ¿Sí? Ahí ya iban más temas técnicos para la transmisión del documento soporte. Y por último, ya la resolución 488 de abril del 2022, que nos definió ya el calendario y nos definió la fecha de inicio del documento soporte, la transmisión a partir del 1 de agosto del 2022. Entonces, este marco normativo más para contextualizar, más para no entrar en materia sin antes tener un preámbulo, ¿vale? Entonces,
pues esta información como más a nivel general. Ya entonces lo que quiero detallarles a continuación es cómo desde el área de implementación de Contar, en conjunto con ustedes, vamos a desarrollar el proceso de implementación del documento soporte en adquisiciones. Para ello, entonces a continuación vamos a detallar como el cronograma o el paso a paso que vamos a seguir para implementar el documento soporte. Lo primero, pues la capacitación que vamos a llevar a cabo el día de hoy, capacitación que yo como consultor voy a generar. Posteriormente a esto, a la capacitación, ustedes, clientes, van a recibir un correo electrónico, probablemente algunos ya lo hayan recibido, donde se les asigna una hora a un consultor para el tema de la actualización de versión de la base de datos de Contar ERP. ¿Listo? Entonces ese sería el segundo paso, actualizarlos. ¿En aras de qué? En aras de que en la actualización pues ya vaya inmersa todo el cambio que surgió el programa a nivel de la interfaz gráfica, es decir, las nuevas funcionalidades que vamos a encontrar y de pronto parametrizaciones adicionales para poder elaborar el documento soporte y transmitirlo electrónicamente. Entonces, para ello la actualización, eso va a ser una sesión adicional. Con base en la capacitación que se hace el día de hoy, el usuario, es decir, ustedes, clientes, deben realizar la parametrización y elaboración de los documentos soportes que tengan hasta la fecha en Contar. Entonces, todo aquello que yo voy a capacitar, lo que voy a indicar de por dónde se hace, cómo se hace en Contar, ustedes lo deben adelantar de manera autónoma, ¿correcto? De acuerdo a esta capacitación. Por eso, cualquier duda o inquietud que surja, con mucho gusto, pues estaremos atentos. Adicional a eso, ustedes, usuarios, también deben adelantar el proceso de habilitación ante la DIAN. A continuación, yo les voy a presentar unas diapositivas en donde les detallo cómo se haría ese proceso de habilitación ante la DIAN, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento. Sin embargo, esta información o esta documentación también se les va a socializar en un documento como tal. Entonces, si por alguna razón en esta sesión, pues obviamente no alcanzamos a mirar todo o se nos olvidó algún detalle, con mucho gusto tenemos tema documental para ustedes. Adicional a esto, el usuario, también ustedes deben ingresar a la DIAN y pedir la resolución con su respectivo prefijo para el documento soporte. Aquí de pronto, pues, hago como un paréntesis. Cabe mencionar que, pues, legalmente ustedes podrían entrar a utilizar la misma resolución que venían utilizando previamente para el documento que no se estaba enviando a la DIAN, pero por sugerencia de nuestro proveedor tecnológico y para tener control del proceso netamente electrónico, se sugiere que ustedes soliciten una nueva resolución. ¿Sí? La idea es que el usuario pues solicite la nueva resolución para que esto pues vaya de la mano con Contar, con Dataico y todo el proceso electrónico quede pues en una sola línea. Entonces pues importante esto, por favor tenerlo presente y pues lo deben hacer ustedes. Posteriormente, esa resolución pues debe tener una asociación de prefijos, que ya como hemos conocido en nuestra experiencia con facturación electrónica, pues es básicamente asociarle a esa resolución solicitada el proveedor tecnológico Dataico. ¿Sí? Esto lo hacemos a través de la plataforma de la DIAN ingresando a la opción facturando electrónicamente. Entonces, proceso que también ustedes deben adelantar y llevar a cabo. ¿Listo? Y por último, va a haber una sesión adicional que es el acompañamiento del consultor para el envío electrónico de los documentos soporte. Esto se va a hacer por parte nuestra, pero cabe mencionar que el usuario debe haber previamente realizado las tareas pues, informadas en esta capacitación, es decir, la parametrización que yo con mucho gusto les voy a explicar y adicional los procesos ante la DIAN de generar la resolución y la habilitación y asociación de prefijos. Entonces, importante esto, lo vamos a conocer pues para que de las dos partes estemos informados y podamos llevar a cabo el proceso pues a finalidad exitosamente desde que se cumpla esto que se está planteando. No sé, hasta este momento, ¿alguna duda e inquietud? Perdón un momentico.
Si ustedes tienen resolución por cada sucursal, sí, señor. Pues si el prefijo si la resolución es diferente, sí, señor. Igual es importante de pronto, para que no nos pues vayamos como tanto al detalle, si ustedes gustan de pronto esas preguntitas al final las vamos resolviendo o por el chat las vamos resolviendo como para dar paso de pronto a lo que corresponde un poco más de la parametrización y que no vayamos pues perdiendo como el foco de la capacitación, pero a medida que vayamos desarrollando la sesión, si gustan ahí, entonces vamos consignando nuestras duditas y posteriormente las resolvemos, ¿de acuerdo? Para no detenernos en temas como más puntuales de cada compañía. ¿Listo? Entonces, no sé, hasta ahí igual me han escuchado bien, no se ha perdido el audio, ¿verdad? Bueno, entonces, siguiendo con hay un micrófono abierto, de pronto agradecerles por favor se silencien. Entonces, siguiendo con lo que les planteaba inicialmente, aquí les voy a relacionar ya el tema del registro de habilitación ante la DIAN. En este caso, pues es un proceso que ustedes van a adelantar, los quisimos pues socializar, pero también hay un documento en el cual se pueden apoyar. Entonces, el primer paso pues de registro ante la DIAN para habilitación es entrar a la DIAN, www.gov.com, a través del botón habilitación. Quiero, pues, digamos, hacer énfasis en esta parte o hacer un paréntesis, y es que actualmente no nos piden hacer un set de pruebas, es decir, nosotros no vamos a hacer un set de pruebas para el tema de documento soporte, dado que ya venimos con la figura de facturación electrónica. Entonces, por eso, en alguna parte de la especificación que voy a brindar a continuación, pues nos hacen énfasis en que no vamos a hacer set de pruebas. ¿Listo? Entonces, ingresamos a la página de DIAN, como lo vemos aquí, por el icono o por la opción habilitación, por el link de habilitación. En el paso 2, ingresamos a la opción registro y habilitación y escogemos documentos electrónicos. Entonces, registro y habilitación y escogemos documentos electrónicos. ¿No? Posterior a ello, seleccionamos el tipo de documento, en este caso documento para no obligado a facturar. Aquí vemos en la pantallita, va a aparecer ese icono. El cuarto paso es asociar el modo de operación con el software, en este caso Dataiku. Acá ustedes van a encontrar una pantallita, les aparece un icono que dice asociar, le vamos a dar clic allí, a esa asociación. En el quinto punto vamos a ingresar a la opción acciones. ¿Qué quiere decir? Luego de que hacemos la asociación del documento, nos va a aparecer una columna donde dice acciones y hay un icono como un ojo. Le vamos a dar clic allí para ver las acciones como tal, o lo que hay detallado de esta manera. Estando allí, vamos a elegir, y aquí cabe hacer mención, es supremamente importante que elijamos correctamente aquí. Aquí se va a escoger la opción para sincronizar a producción, que es la que señalamos con la flecha roja. Como los indico, también les vamos a compartir el manual de sincronizar a producción. No debemos hacer set de pruebas, por ende debe ser la opción sincronizar a producción. Es importante esta parte. En el paso 7, luego de que damos sincronizar a producción, vamos a encontrar una pantalla en donde nos indican que sí estamos seguros de hacer ese proceso, damos a aceptar y por último ya la información me va a aparecer correctamente cargada. O sea, esto es lo que me indica que ya efectivamente hice el registro de habilitación ante la DIAN. Como informo este documento, posteriormente lo vamos a socializar. ¿Listo? Entonces, para tener como claro ese procesito, que pues sepamos qué hacer, en este caso, pues es este puntico que ya teníamos previamente seleccionado. A continuación ya vamos a entrar en materia más en cómo yo en Contar voy a hacer la parametrización, es decir, el usuario, ustedes cómo van a hacer la parametrización, cómo van a hacer la elaboración de los documentos. Entonces, quiero por favor saber si en este momento ustedes están viendo mi pantalla de Contar. Agradecería que me lo informaran. Sí, listo. Daniel me dice que sí. Perfecto. Ok, listo.
muchas gracias. Merly está alzando la mano, sí. Merly, si gusta, por favor, ¿me puede indicar? Bueno, no, creo que no. Bueno, ok. Listo, perfecto. Entonces vamos a entrar en materia en conta, ya que todos están viendo mi pantalla. Lo primero que vamos a enfatizar es qué debemos parametrizar, qué es lo que ustedes deben parametrizar para que podamos hacer el proceso de documento soporte. Lo primero, debemos crear un tipo de documento para el documento soporte en adquisiciones. Eso lo vamos a hacer a través del módulo de administración en la opción de configuración y opción consecutivos. Allí vamos a crear básicamente dos tipos de documento. ¿Por qué dos? Vamos a crear un documento que será el documento soporte en adquisiciones y la nota de ajuste al documento soporte por si hay lugar a esas devoluciones. Entonces, en esta pantalla desplegamos en la opción respectiva de consecutivos y vamos a buscar la clase de documento EA. Ustedes tienen un instructivo. Si de pronto la persona que acabo de escribir se refiere a un instructivo de la capacitación, sí, señor. Tenemos manual para configurar, también tenemos este video que con mucho gusto se los vamos a compartir, por eso el tema de grabar. Si de pronto respondí a la pregunta. Listo. Entonces vamos a ubicar los documentos de clase EA. ¿Listo? Allí en esta clase EA, para las compañías que manejan inventarios, pues tendrán los tipos de documento de entrada de almacén que manejan, pero aquí vamos a crear el documento soporte, bien sea que lo vayamos a utilizar por tesorería o por inventarios, por cualquiera de los dos. Se debe definir un tipo de documento, ya sabemos que el tipo de documento puede ser cualquier sigla, independientemente de lo que queramos colocar. Importante, como ya contar y su filosofía funciona, no puede repetirse en ningún módulo. Puede ser que de pronto yo ya tenía el documento DS, entonces le puedo poner SD o como yo deseo, como ustedes deseen. ¿Listo? Una sigla y el prefijo, que pues fue el que se obtuvo a través de la solicitud de la resolución. El nombre del documento, el número próximo para generar el documento, empresa y sucursal. Importante, y cabe mencionar aquí, se realizaron o se diseñaron dos formatos para documento soporte y para la nota de ajuste. En ese orden de ideas, esos formatos deben quedar vinculados aquí en los formatos en la casilla principal. Ustedes van a encontrar luego de la actualización en su carpeta de reportes un reporte que se llama reporte documento soporte.fr3. Ese se debe vincular para el documento soporte, para que podamos visualizar la vista previa en el módulo de tesorería o de inventarios, cualquiera de los dos. ¿Listo? Otro parámetro importante a tener en cuenta cuando se cree este tipo de documento es que se va a activar dos columnas en específico. Se debe chequear la columna permite servicios en esta parte de aquí, que es chequear, darle clic y que quede marcado, y documento electrónico. Los dos parámetros deben quedar marcados para este tipo de documento. ¿Listo? Entonces, importantísimo esa parte. ¿Qué otro tipo de documento debemos crear? El tipo de documento, la clase DP, de devolución a proveedores, pero ahora la vamos a llamar nota de ajuste documento soporte. Es la nota de ajuste a través del cual vamos a hacer ese proceso. El tipo, el que ustedes definan. Entonces, DP, el tipo que ustedes definan, el nombre del documento, el número próximo, empresa y sucursal. También se tiene un reporte diseñado para la vista previa de este tipo de documento. Entonces, lo encontrarán luego de la actualización en su carpeta de reportes, denominado como reporte documento soporte-nota FR3, así como lo vemos en pantalla. Aquí también se hace necesario asignarle el permite servicios y documento electrónico. Esto es importante. Únicamente va a ser para esos tipos de documentos, para el documento soporte y para la nota de ajuste al documento soporte. ¿Listo? Importante esa partecita. Entonces, ya
Creados estos documentos, ¿qué debemos hacer? Es importante que el usuario que va a hacer los documentos, que vaya a hacer documento soporte y nota de ajuste, tenga asignados estos documentos nuevos que creamos. Entonces, recordarles en el módulo de administración, parámetros generales, parámetros de la empresa, en adicionar y editar usuarios, se selecciona el usuario pertinente, el que va a usar los documentos, y en la pestaña Documentos, en la parte izquierda vamos a encontrar los documentos que se crearon. Los debemos asociar con las flechas hacia la derecha, adicionándolo al usuario. Esto pues ya puede ser de conocimiento de muchos, pero para recordarlo, porque puede ser que entremos al módulo, no vemos el documento, pues obedece a que no le asignamos el documento al usuario. ¿Listo? Entonces es importante esa partecita. Hasta ahí sería la parametrización en cuanto al tipo de documento y la asociación al usuario. También esa resolución DIAN que solicitamos se debe asociar o registrar aquí en el módulo de administración. ¿En dónde lo vamos a hacer? En el botón configuración, en la pestaña resolución DIAN. Ahí usualmente tenemos la resolución de la DIAN de las facturas electrónicas. Aquí también vamos a crear el documento soporte. Entonces va a aparecer las mismas casillas que venimos manejando. Entonces, el número de la resolución, ¿qué número de resolución me generó la DIAN? El consecutivo inicial, diligencian por favor la información, el consecutivo final, ¿sí? Si arrancamos obviamente desde 1, el último consecutivo pues sería 0 antes de iniciar a hacer cualquier documento. En tipo de documento desplegamos y elegimos la clase EA y el tipo que creamos, bien sea que lo hayan denominado DS o SD o como ustedes hayan decidido hacer. En mi caso, pues SD, así lo llamé. La fecha inicial de la resolución y la fecha final de la resolución. Importante, código DIAN debe estar asociado con autorización. Por ahora, debemos omitir el tema de marcar la alerta de vencimiento. Se están haciendo unos ajustes pertinentes, pero es importante aclararlo para que no se active este parámetro por ahora, la alerta de vencimiento. Y se guarda la información pertinente. Entonces, como para recapitular, la creación del tipo de documento tanto de nota de ajuste como documento soporte, la asociación al usuario del documento o los documentos que va a utilizar y la creación de la resolución DIAN que previamente se ha solicitado para el documento soporte. Listo. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ustedes van a encontrar pues, en sus carpetas de programas la carpeta creada para documento soporte, de pronto como para que sepamos. En contar en programas, ustedes van a encontrar una carpeta que va a contener el XML y el PDF de los documentos soporte. Entonces, para que lo tengan claro en el momento que se actualice, pues se crearán estas dos carpetas, PDF, XML. La carpeta se podrá llamar documento soporte o DS, así como lo estamos viendo. ¿Listo? Ahí van a tener los XML y PDF respectivos. Igual esto ya irá un poco más especificado posteriormente. Sí, ustedes pueden solicitar desde ya la resolución, no hay ningún problema. Eso no tiene ningún inconveniente, la pueden ir tramitando. El orden, digamos, de los factores no altera el producto, ¿qué quiere decir? Pues, digamos, el tema de la habilitación versus la solicitud de resolución no afecta, no depende el uno del otro. El tema sí para iniciar en contar parametrizando es que debemos tener esa resolución para poderla configurar acá en administración. Es importante. Y asimismo poder elaborar los documentos. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, pues, vamos como en esa partecita. ¿Qué otro tema necesito parametrizar en contar o ustedes, usuarios, necesitan parametrizar en contar para utilizar el documento soporte? Vamos a ir a la opción, no he salido de administración importante, administración, parámetros generales, ventas, formas de pago. Allí, en las formas de pago, pues ustedes van a crear esa contrapartida que va a tener ese documento, la forma de pago como tal. Voy a mostrarles previamente una realizada de mi parte.
En este caso, cuando ustedes le dan nuevo, pues el consecutivo lo trae con tal del número de la forma de pago, la descripción que le van a dar a esa forma de pago. En la moneda se debe diligenciar la información de moneda, medio de pago DIAN, el tipo o la forma de pago. Adicional a esto, se debe diligenciar la información de la parte inferior que corresponde pues al número de cuotas, en cuántas cuotas me van a cancelar, usualmente siempre son 30, o voy a cancelar, perdón, los días de gracia que me tomo para ese pago, el porcentaje, 100% en el caso de que es una sola cuota, el tipo de pago, en este caso para mi ejemplo crédito, cualquiera de los que esté acá tipificado, la clase es el mismo tipo de pago, en este caso coloco CR, dígito CR. ¿Listo? Aquí la parte importante en la columna AP quiere decir a qué documento le va a aplicar esta forma de pago. Despliego y verifico que esté eligiendo entradas de almacén. Entiendo que no todas las personas manejan el tema de entradas de almacén, que lo van a hacer por tesorería, pero el programa está diseñado para reconocer la forma de pago aplicando ese tipo de documento. ¿Listo? La cuenta contable, contrapartida a la cual va a ir esa cuenta por pagar, ¿listo? Tanto en norma local como en norma internacional. Entonces, otro parámetro importante que deben crear es las formas de pago que requieren para esos documentos soportes. ¿Listo? Espero que hasta ahí esté claro el tema. Voy a cerrar aquí. ¿Y qué otro aspecto debo tener en cuenta yo como usuario para poder hacer el documento soporte? Se deben crear los ítems de tipo servicio para poderlos vincular allá, bien sea en tesorería o bien sea en inventarios, en donde pues se pueda discriminar el tipo de servicio que o de servicio que estoy o de bien que estoy adquiriendo con ese sujeto no obligado a facturar. Se podrá desde este momento reconocer estos documentos. Reconocer, bueno, me disculpan, ese reconocer es muy amplio. Si hablamos de si puedo ir diligenciándolos, sí. Si puedo enviarlos electrónicamente, como les planteé en el proceso de implementación, la idea es que se haga en acompañamiento nuestro. Igual la resolución no establece una fecha como si lo hace en facturación o en nómina de envío electrónico, entonces pues si esa palabra se refiere a transmitir, la idea es que lo hagan con el acompañamiento nuestro. Si se refiere a elaborar los documentos en contar, claro que sí. Luego de que ustedes hagan esta parametrización, la idea es que vayan elaborando los documentos. Entonces, no sé si de pronto resolví la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué otro parámetro debo tener? Que de pronto abrió el micrófono. Carolina, Sí, señor. es que tú te estás diciendo, y digamos que eso lo hemos escuchado en otras capacitaciones, Sí, de que se pueda, digamos que va a haber dos opciones de hacerlo. Uno, haciéndolo, digamos, por inventarios, por entradas de almacén, y otra sí, por señor. tesorería. Perfecto. ¿Ambos van a estar ya habilitados para que los usemos o solo, o como te estás explicando, como toda esta configuración por entradas de almacén es por ahí donde se debe hacer? No, entonces la parametrización, gracias por la pregunta, la parametrización que estoy explicando o afecta o aplica para los dos módulos, es decir, lo que yo estoy haciendo, si por ejemplo, voy a poner el ejemplo, yo solo usuario manejo el módulo de tesorería, igual me toca crear un tipo de documento de clase EA, me toca crear un tipo de documento de clase DP para el manejo por tesorería. Y ese mismo documento, como es el mismo consecutivo, misma resolución, me va a servir si también voy a manejar el proceso por inventarios o solo lo voy a manejar por inventarios. Entonces aplica para las dos, para tesorería e inventarios. No sé si de pronto fui clara en la respuesta. Sí, gracias. Con mucho gusto. Listo. Entonces, luego de crear las formas de pago, ¿qué vamos a crear? Entonces, por ítems vamos a crear pues los ítems de tipo servicio que vamos a manejar, bien sea por tesorería o inventario. Se hace necesario que se creen esos ítems. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si yo lo voy a hacer por tesorería, tengo que crear un ítem si yo allí manejo son cuentas contables y demás? Precisamente por eso. Número uno, pues la dinámica o el documento se creó básicamente como si fuese una entrada de almacén, entre comillas, sabemos que no es una entrada de almacén,
Y adicional a eso, en ese desarrollo se solicita que se jale un ítem. Se va a jalar un ítem con la descripción que ustedes indiquen, honorario, servicio de transporte, bueno, lo que nosotros vayamos a registrar. Y adicional, se llevan ahí las cuentas contables que van a afectar pues el asiento contable como tal. Entonces, sí se requiere, así sea que yo maneje el módulo de tesorería, crear los ítems de servicio. Porque como yo allí voy a manejar diferentes cuentas, una cuenta es la de honorario 5110, otra cuenta es la de servicio de transporte 5135, no sé, etcétera. Entonces, por eso sí se hace necesario crear los ítems con su respectiva descripción y cuentas diferentes. Ya vamos a hacer, pues ya les voy a mostrar un ejemplo práctico. Entonces aquí en el módulo de administración, en ítems, voy a mostrarles aquí un ítem, dos ítems que yo ya previamente he creado. Por ejemplo, se creó el ítem de servicio de transporte, que debe contener lo mismo que usualmente tiene un ítem básico. El código, la descripción del servicio, bien sea que diga honorario, servicio de transporte, revisoría fiscal, como ustedes lo quieran llamar. Una línea estándar, el tipo de IVA, bueno, ya ahí vamos en el tema impositivo, la ubicación, los datos básicos que se llenan, cuál es la particularidad de este ítem. Número 1, que debe ser de tipo servicio, importante esto. Número 2, en el detalle adicional, usualmente en la casilla de inventario, pues cuando manejamos temas de inventario siempre va una cuenta 14. Pero vamos a poner el escenario de un cliente que va a manejar por tesorería, por ende necesita manejar las cuentas del gasto. Bien sea por inventarios o por tesorería, vamos a vincularle en esta casilla de inventario las cuentas del gasto pertinentes para que el asiento contable quede correcto. Quiere decir que el sistema tomará del ítem que creemos de la casilla de inventarios la cuenta del gasto, de la tabla de retenciones que ya posteriormente la vamos a revisar, la cuenta de los impuestos y por último de la forma de pago que hace un momento creamos, pues la contrapartida, esa cuenta por pagar que queda pendiente. ¿Listo? Entonces, tener presente que cuando se cree ese ítem en la cuenta de inventario vamos a relacionar la cuenta del gasto pertinente. Entonces, importante esto. Y pues guardamos el ítem, la creación del ítem, el nombre que ustedes le quieran brindar al ítem, el código que le quieran poner. Recordemos que el campo acepta códigos alfanuméricos hasta de 15 o 14 caracteres. Entonces, creación del ítem. Voy a mostrarles otro que creé por aquí. Ya depende de ustedes cómo lo quieran llamar. Realmente a la representación se lleva la descripción que le hayamos colocado. Aquí creé otro, honorarios. Aquí igual es servicio y el detalle adicional de la cuenta pues va a una cuenta del gasto distinta. Como hay lugar en ese momento. Entonces es importante la creación de los ítems, tantos ítems vayan a manejar porque manejamos diferentes cuentas auxiliares para registrar, pues debemos crearlos. ¿Listo? Bueno, entonces esto en cuanto a la creación de los ítems de tipo servicio. ¿Qué otra cosa necesitamos? Resulta que como necesitamos registrar retención a título de renta o a título de ICA, se deben crear estas retenciones en la tabla de retenciones para posteriormente poderlas vincular en el documento soporte. Para ello, aquí en parámetros generales, en la opción de terceros, retenciones, ya muchos conocerán esta tabla, pero no cabe, no está de más repasar esta partecita. En retenciones, podemos crear las retenciones que haya lugar. Por ejemplo, yo creé esta título de renta del 11%, porcentaje 11, la base mínima. La cuenta contable que registrará el asiento en el momento que se contabilice. Y lo más importante, en la columna aplica, para el tema de la retención en la fuente se debe dejar con aplica a varios. ¿Por qué a varios? Porque cuando yo hago el documento, el sistema reconoce esa aplicación y me la va a mostrar en la liquidación para poderla vincular. Entonces, para el tema de retención en la fuente, el aplica debe quedar a varios. ¿Listo? Importante esta partecita. Si habláramos de retención de ICA,
como lo estamos viendo aquí en este tipo 123. Entonces, el código hasta de 3 caracteres alfanuméricos, la descripción, la base, el porcentaje. No olvidemos que a nivel del ICA, como es por 1000, entonces debemos ponerlo o convertirlo porcentualmente. La cuenta contable a la que va el registro y en la columna aplicada tener en cuenta que diga RETEICA EA. ¿Listo? Esto es importante para que lo tengamos presente. RETEICA EA. Esto para la tabla de retenciones, pues ustedes crearán las tarifas que a bien tengan crear en esta tabla. Lo importante es que ese título de renta lo vamos a dejar a varios y para el tema de RETEICA lo vamos a dejar a RETEICA EA. ¿Listo? Si ya están creadas las cuentas de retenciones, bueno, me toca abrir acá o si no me pierdo. Si ya están creadas las cuentas de retenciones, debemos cambiar que diga aplica a varios o se crea un adicional. Ojo a esto, ¿no? Este tema gracias por la pregunta, este tema de retención no quiere decir que lo que ya tengamos previamente creado tengamos que alterarlo, ¿sí? Recordemos que en esta tabla de retenciones se crea la retención tanto para facturación como para entradas de almacén y pues para tema de documento soporte. Entonces, si yo ya tengo una tarifa creada, pues no hay necesidades de que esté aplicando a varios, allí la voy a poder filtrar. Importante. En el tema del RETEICA que voy a utilizar para ese documento en específico, pues sí es importante que esté tipificado como RETEICA EA, que aplique a entrada de almacén. Las de facturación sabemos que tienen otra aplicación. Las de facturación dicen factura o fase para la de retención en la fuente y para RETEICA de factura dice RETEICA FA. Entonces ahí no nos vamos a confundir. Por eso hago como la claridad. Debe decir RETEICA EA en ese caso puntual y para el tema de retención en la fuente, varios. Ese varios nunca lo vamos a ver en facturación, si ese de pronto es la inquietud, porque la retención en la fuente para facturación dice RETEICA FA, RETEICA FA y retención y FA y FACER. Sí, digamos ahí como para que no vayamos a alterar lo que no corresponde a documento soporte o lo que ya previamente está establecido. Listo. Entonces, hasta ahí, digamos, como que debemos tener presente esta parametrización, también adelantarlo, llevarla a cabo. Voy a salir de esta pantalla y vamos a pasar entonces al tema de validar la parametrización del tercero. Bueno, antes de entrar a validar la parametrización del tercero, importante, como de pronto vamos a empezar a hacer estos documentos soportes por tesorería y el usuario que los va a hacer no tiene el permiso de modificar formas de pago, que ya vamos a ver un ejercicio práctico de a qué me refiero con las formas de pago. Entonces es necesario en la seguridad del programa asignarle al usuario que va a hacer los documentos. En este caso, pues voy a ir a mi usuario. Perdón, acá en mi usuario. Voy a asignarle en la pestaña o en el módulo de inventarios el permiso 26, si no estoy mal, 26 que es modificar forma de pago, entradas y devoluciones. Entonces aquí debe estar chequeado ese permiso. ¿Para qué? Porque puede ser que ustedes creen varias formas de pago para su documento soporte, entonces el usuario que las realice pues debe tener la posibilidad de pronto de que la forma de pago que se dejó por defecto en el tercero, en su hoja de vida, pueda ser modificada. De pronto se hizo inicialmente a crédito y posteriormente se hizo de contado, pues poder tener esa posibilidad de hacer ese cambio. Importante tener presente este parámetro en la seguridad del usuario, adjudicarle este permiso. ¿Listo? Esto es importante. Bueno, perdón porque es que ya estaba asociado. ¿Listo? Entonces, ese permiso debe tenerlo el usuario que vaya a elaborar documento, bien sea por tesorería o por inventarios. Bueno, ya por último es validar la hoja de vida de nuestro tercero, entonces de nuestro proveedor, tener claro pues los datos básicos de nuestro proveedor. Entonces acá en tercero, voy a coger uno que tengo de prueba. ¿Listo? Nuestro tercero pues deben estar creados nuestros proveedores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Ustedes se van a dar, pues, o lo podrán haber visualizado o lo visualizarán,
hay un campo importante que es la procedencia. Este proceso de procedencia se vinculó para el tema de documento soporte y es residente y no residente. Entonces, este parámetro ustedes lo van a encontrar y esta información pues es requerida para el tema de documento soporte. Adicional a aclarar que el tipo de documento o identificación que debe tener el tercero es NIT. Si de pronto hay alguna inquietud, se pueden remitir a la resolución que valida en sus reglas o tienen sus reglas de validación que el tipo de documento debe ser NIT, el que se envíe. Importante esa parte. Tener presente, pues si ustedes gustan, un segundito por favor acá. Voy a cerrar. Tener presente, si ustedes gustan, de una vez vincularle la forma de pago para el documento soporte. ¿Sí? Si tenemos varias, no quiere decir que no las podamos cambiar, ¿no? Por el permiso que acabamos de ver de seguridad, podemos hacer el cambio, ¿verdad? Pero por ahora, la forma de pago se puede dejar vinculada por defecto, pues para que no tengamos que ir allá y nos salga el mensaje que no tiene una forma de pago vinculada y pues evitemos como reprocesos. Adicional a eso, vincular el tipo de RTICA. Yo le puedo dejar por defecto un tipo de RTICA al tercero proveedor, entonces crearlo en la tabla de retenciones que ya lo vimos y posteriormente vincularse. Entonces, importante esta parte en los terceros como tal. En la pestaña de direcciones de envío, pues tener diligenciada la información básica que pide Contar, incluyendo el email. Recordemos pues que el email es donde va a llegar la representación gráfica. Por ahora el proceso de representación gráfica va a llegar pues el de Dataico en esta primera fase. En una segunda fase ya podrá llegar el documento o la representación gráfica de Contar. Listo, tener todos los datos pues bien diligenciados en el tercero. Recordarles pues que el tercero siempre debe tener la información completa. Entonces voy a salir aquí. Listo. Entonces, teniendo presente que en la hoja de vida del tercero tenemos la información pertinente, lo que debemos hacer es ya cómo vamos a hacer los documentos soportes en Contar, cómo los vamos a realizar. Entonces, aquí ya voy a entrar directamente al módulo de tesorería. Les voy a hacer un ejemplo por tesorería, les voy a hacer otro por inventarios, pues abordando pues, todos los escenarios que tiene Contar. No va a cambiar la forma de hacerlo, pero pues para que ustedes de pronto lo puedan relacionar mejor. Entonces, voy a entrar al módulo de tesorería. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a encontrar el usuario de Contar nuevo en el módulo de tesorería? Entonces van a encontrar estos tres iconos que vemos aquí. A mí me gusta como marcarlos para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces, estos tres iconos para el usuario de tesorería van a ser nuevos. ¿Listo? Este icono inicial, pues a través del cual van a hacer el documento soporte. Este segundo icono a través del cual van a hacer la nota de ajuste al documento soporte si hay lugar. Y por último, el icono del envío electrónico del documento soporte, ¿vale? Entonces, luego de la actualización, el usuario podrá ver en su interfaz gráfica estos tres iconos nuevos para el módulo de tesorería. Es importante, pues, que sepamos que van a ver esos documentos ahí, esas opcioncitas nuevas. Voy a quitar acá. Entonces, ¿cómo vamos a elaborar el documento soporte? Lo primero, dar clic en el icono respectivo, documento soporte. Aquí en el seleccione tipo de documentos, pues va a existir el tipo de documento que ustedes hayan creado, respectivamente. Esta pantalla primero que me sale es pantalla de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acá consultar los documentos que previamente ya he hecho, ya he elaborado, bien sea los que están sin contabilizar o los que están contabilizados. Entonces es importante relacionarnos con esto. En tesorería se va a hacer necesario que contabilicemos y descontabilicemos los documentos soportes. ¿Sí? O sea, tenemos la opción de contabilizar y descontabilizar. ¿Listo? Entonces, si quiero hacer la consulta, bien sea por número o por un rango de fechas, lo puedo hacer. Con el rayito ejecuto la consulta y verifico pues, los documentos que se hayan elaborado. ¿Sí? Si tengo algunos sin contabilizar, igualmente él me va a mostrar acá la información.
Entonces, esta pantallita previamente de consulta va a tener las mismas funcionalidades que tiene el contar, el botón de nuevo, de editar, de eliminar, de cancelar, de vista previa, etc. Entonces, vamos a hacer un nuevo documento, seleccionamos el tipo de documento y le damos clic en nuevo. ¿Listo? ¿Qué encontramos aquí? Entonces, pues la casilla de elegir al proveedor. Elegir al proveedor. En la parte inferior ustedes van a ver la resolución DIAN que está asociado a este tipo de documento, el consecutivo en el que va, la fecha del documento, la fecha de contabilización, pues que en virtud de eso debería ser la misma. El número de factura, el documento de factura, el consecutivo documento de factura que llevamos, por decirlo de algún modo, de documento soporte. Y aquí ya va el detalle, vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces voy a llamar un proveedor, que fue el que parametricé previamente. Seleccionamos, la dinámica es la misma, selecciono, busco, enter, selecciono, porcentaje como comodín para búsqueda rápida. Listo, seleccionamos nuestro proveedor, la fecha que haya lugar, el número de factura, voy a decir que esta es mi factura número 11. La resolución, el consecutivo lo lleva a contar y aquí ya en el detalle vamos a llamar esos ítems de tipo servicio que previamente creamos. Entonces doble clic, aquí por ejemplo yo le voy a poner que es el de honorarios, seleccionamos, vamos a aceptar a este mensaje y él nos va a pedir bodega, sí, nos va a pedir bodega, pero como nosotros manejamos tema de servicios ponemos por defecto la que tengamos. Columna cantidad UMC, ahí vamos a poner la cantidad, pues sabemos que como son servicios, 1, porque es un tema intangible ahí. Cantidad 1, el valor respectivo de ese servicio, no sé, yo voy a poner que 3.500.000. Me desplazo. Para este documento soporte se habilitaron pues tanto la casilla de descripción como la descripción adicional. Se pueden vincular pues o se pueden dejar comentarios en estas dos descripciones. Voy a poner así, honorarios, mes, la descripción que quiera dejar. Estoy atrasada en fecha. Entonces, 2022. Qué pena que se me fue ahí. Voy a quitar esta descripción, voy a dejar solo la adicional. Entonces, honorarios, mes de julio 2022. Podemos escribir ahí hasta 250 caracteres en este campo. ¿Listo? Entonces, este es como mi ejemplo del módulo de tesorería. ¿Listo? Voy a hacerle la liquidación de impuestos. ¿Por dónde la hago? Entonces voy a la pestaña liquidación. En esta primera pestaña, pues vamos a llamar la clase. ¿Qué es la clase? Pues definir si estoy registrando un servicio o un inventario. Aquí podemos desplegar con las flechitas y seleccionar. Para el caso es un servicio. En el tipo vamos a dar doble clic. Ese doble clic, ¿a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a la tabla de retenciones a mostrarnos las retenciones que están con tipo aplicación varios. ¿Listo? Entonces aquí, a título de renta, están todas las retenciones que yo tengo allá creadas. Entonces voy a seleccionar esta de honorarios y le voy a dar a aceptar. Aquí por defecto, pues él hace el cálculo respectivo sobre la base que haya lugar. Como yo le marqué a mi tercero por defecto la retención de ICA y el porcentaje que me calculara, pues aquí en la pantallita o en esta opción, no sé si se alcance a ver bien allá, está el cálculo del rete ICA. Entonces acá aparece el valor que el sistema calculó con base en la parametrización que yo le di al tercero proveedor. ¿Listo? Importante eso. La forma de pago. Aquí en forma de pago, como le dejé una por defecto, pues él me va a traer la forma de pago que yo le dejé por defecto a la hoja de vida del tercero. Sin embargo, si necesitamos cambiarle, simplemente clic en los punticos y aquí se despliegan las formas de pago que estén aplicando al tipo de documento EA y que pues se puedan cambiar, ¿no? El cambiar esta forma de pago depende del parámetro que ya les mencioné de la seguridad del usuario. ¿Listo? Entonces aquí la información respectiva. Quiero refrescar, etc. Hasta ahí sería la elaboración del documento soporte. En ese documento ahí
La descripción se puede ver en contabilidad. En este momento se están haciendo unos ajustes para que se pueda ver esa descripción propiamente de los honorarios o del dato que dejemos registrado. Por ahora no se está detallando, pero sí es un ajuste que se va a hacer para la persona que acabo de preguntar. ¿Listo? Y vamos a guardar acá. Señor usuario, los datos fueron grabados, entonces le damos aceptar. Sí, puede ver la contabilización con las cuentas, sí señor. Ya la vamos a ver ahorita, justo después de contabilizarla. O sí señora, qué pena, es que no estoy viendo los nombres. Aceptar. Entonces aquí ya está elaborado el documento. ¿Podemos ver una vista previa de este documento? Sí, aquí por el icono de ver. Vamos a visualizar el formato, elegir formato principal. Recuerden que es importante parametrizarlo en el documento. ¿Sí? Si no está parametrizado en el documento, él me va a decir que no tiene un documento asociado. Aceptar, y ya aquí nos aparece el formato respectivo de documento soporte de adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Aquí aparece la información, el total de los impuestos que se generaron y el neto a pagar. ¿Listo? Entonces este es el formatico. Este formato, como les indico, se enviará electrónicamente a partir de la segunda fase. Por ahora se va a enviar el documento que emite Dataico electrónicamente. Voy a salir de aquí. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer también? Pues a contabilizar. Recuerden que les indiqué que estos documentos es necesario contabilizarlos. Entonces acá está el iconito de contabilizar. Este icono lo vamos a encontrar bien sea dentro del documento o fuera del documento. Cualquiera de los dos escenarios funciona. Entonces contabilizamos el documento para dar respuesta al usuario que hace un momento preguntó. Entonces este documento lo podemos visualizar contablemente, sí, aquí por contabilidad, en la opción ver. Buscamos el tipo de documento. ¿Listo? Y seleccionamos el documento. El mío creo que fue el 7. Y aquí se ve la contabilización. Entonces aquí me van a aparecer los impuestos que haya lugar que yo haya contabilizado, la cuenta del gasto, la cuenta por pagar pendiente. Me va a aparecer esta contabilización. Entonces como para dar respuesta al usuario. ¿Listo? Paralelo, internacional y norma colombiana. Contablemente está. Como les indico, la parte de que se vea en el detalle contable lo que se colocó en la descripción adicional, eso se está ajustando y se incluirá posteriormente. Listo. Entonces ya hicimos nuestro documento soporte, ya lo contabilizamos. Voy a salir de aquí. Ya aquí en este orden de ideas, pues ese documento si lo busco me debe aparecer, ya es el número 7, me aparece aquí. Luego de que yo realice mi documento soporte, se puede hacer un reporte desde, qué pena, segundo. Carolina Martínez de Contar, el señor Daniel García. Se puede hacer un reporte desde tesorería en donde muestre todos los documentos soporte. Sí, la idea es que podemos generar información. Ya regáleme, pues la idea es que podamos generar esa información, pero regáleme unos instantes, Daniel, y ya abordamos ese tema. Entonces, con gusto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya luego de que elaboramos nuestro documento soporte, la idea es que pues se haga el envío, ¿no? Como les indiqué en el proceso de implementación, esos envíos van a ser en compañía nuestra. Pero pues les voy a socializar por dónde se envía, cómo se envía y a dónde pues va a resultar esa información. Entonces, ese documento soporte para el envío, vamos a dar clic en el botón de envío de documento soporte. Clic allí. Y vamos a ver esta pantalla de envío. Importante, esta pantalla se asemeja mucho a la que tenemos en facturación, en nómina electrónica, entonces pues no nos es desconocida, ¿verdad? Vamos a encontrar dos opciones, una que es documento soporte y otra que es notas de ajuste de ese documento soporte, con sus dos estados respectivos, por enviar y enviados para los dos documentos. Los meses, pues simplemente selecciono el mes en el que tengo el documento, el año respectivo, le doy buscar para que me muestre todo lo que tengo pendiente por enviar
Cuando vaya a hacer el envío, simplemente selecciono el documento y le doy clic en enviar. En este momento, pues no lo vamos a enviar, ¿listo? Es importante y cabe mencionar que si voy a hacer una nota de ajuste a este documento soporte, sí o sí debía haberlo enviado previamente, como pasa en facturación electrónica. Hago mi factura de venta y si necesito hacerle una nota a crédito, pues debo haber enviado previamente la factura electrónica. Igual pasa con documento soporte, ¿listo? Entonces este documento debe ser previamente enviado a la DIAN. Entonces esta es la pantallita que ustedes van a ver cuando reciban una respuesta del envío, pues lo van a mirar acá en notificaciones, el sistema le dirá que efectivamente se hizo el envío electrónico a la DIAN. ¿Listo? Entonces para que tengamos presente esta pantallita. Lo mismo va a pasar con notas de ajuste, aquí las vamos a encontrar en el momento que estén elaboradas. Vamos a salir de aquí. Ahora bien, ya teniendo claro que hemos enviado el documento soporte, ¿cómo hago las notas de ajuste en Contar? Entonces aquí vamos a ir al icono que dice TEP soporte para la nota de ajuste y le vamos a dar clic. Recordemos que estoy en el módulo de tesorería. Allí pues va a aparecer el documento que yo creé que se llama nota de ajuste documento soporte. También esta ventana es netamente de consulta, entonces si ya previamente hice documentos, pues me saldrán en contabilizados o sin contabilizar por cualquiera de los dos filtros. Vamos a dar clic en nuevo para hacer una nueva ajuste de documento soporte. Vamos a llamar el proveedor, pues el que inicialmente se vinculó. Aquí en este orden de ideas, pues se selecciona el proveedor. El sistema me permite en la casilla factura elegir el documento soporte al cual le voy a hacer esa nota de ajuste. Entonces doy clic, doble clic y me sale el documento. Importante, este documento no se puede hacer si no está enviado el documento soporte. Entonces en este caso él no me va a mostrar aquí nada si ese documento soporte no se envió con éxito. Seleccionamos el documento y le damos a aceptar. ¿Listo? Aquí se coloca un concepto. Para este caso, este concepto, pues sí, sí se va a hacer una nota de ajuste para documento soporte. Este concepto se los ayudaremos a crear. Es un concepto que él toma desde el módulo de inventarios, pero pues como sabemos que algunos clientes no tienen dicho módulo, se los ayudaremos a crear en su momento. Nota de ajuste y el concepto de la nota. ¿Cuál es la razón por la cual yo voy a hacer este ajuste al documento soporte? Entonces voy a poner que anulación del documento. Selecciono el concepto de la nota. En la parte inferior me va a aparecer lo que en su momento registré en el documento soporte. La cantidad no la puedo dejar vacía. Importante, debemos colocar pues 1 en este caso, que fue lo que se registró. El sistema devolverá todos los impuestos que haya al lugar y reversará la operación. Bajamos y subimos, vamos a aceptar este mensaje, bajamos y subimos para que se actualicen los totales en la parte inferior. No olvidar colocar en cantidad el valor. En la liquidación él hará la reversión pertinente, en el RTICA, él hará toda la revisión de los impuestos pertinentes. La forma de pago igual, la toma del documento soporte. ¿Listo? Y por último, pues, guardaremos el documento. Los datos fueron grabados. También debemos contabilizar este documento. Es importante que se haga el proceso de contabilización. Y se tiene pues un formato también para visualizar de este reporte. Entonces, nota de ajuste del documento soporte en adquisiciones. ¿Listo? Entonces, para que veamos ahí como la representación. Vamos a cerrar aquí. Como les indico, pues ya aquí en el envío ustedes van a encontrar también la opción para notas de ajuste al documento soporte, que sería el documento que se enviaría electrónicamente. Cuando se hace envío electrónico, ustedes van a tener acceso a Dataico, como ya la mayoría de ustedes tienen credenciales de Dataico, pues van a encontrar en Dataico, les voy a mostrar. Entonces aquí estoy en Dataico. En la opción de compra ustedes van a encontrar una pestaña o una opción que se llama Documento Soporte. Allí ustedes van a evidenciar
los documentos que se hayan enviado electrónicamente desde Contar. Allá le di clic en enviar y me llega el documento aquí a Dataico, pues con el aceptado por la DIAN, como estos son pruebas, pues aquí no tengo icono habilitado, con el aceptado por la DIAN, respectivamente. Entonces van a encontrar en Dataico, menú compras, opción documento soporte, la relación de los documentos soporte que hayan enviado con su respectivo estado de DIAN. ¿Listo? Entonces, para que sepamos que en la plataforma va a estar la información pertinente y pues se podrá administrar respectivamente. Algo importante que se me había pasado decirles, me disculpan, de pronto lo omití, requerimos que ustedes tengan en PDF la resolución de facturación, de resolución del documento soporte, perdón. Esa resolución pues la tenemos que vincular aquí en el proceso de acompañamiento que hagamos de envío para poder registrar la resolución. Entonces es importante que esa resolución, por favor, la vayan alistando en su documento PDF respectivo para que cuando el consultor de implementación se conecte con ustedes para acompañarlos al envío, en el momento que active esta plataforma, pues se tenga esa información por parte de ustedes. Adicional a todas las tareas que ya estamos mirando que deben ejecutar, por favor. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos ahí claro ese tema. Voy a salir de aquí. Y pues voy a hacer un ejercicio en el módulo de inventarios, pues más como para aquellas personas que lo van a hacer por inventarios, para que visualice que es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las opciones en inventarios pues no están definidas así, pero ya las vamos a mirar. Entonces voy a salir acá de tesorería un momentico. ¿Listo? Voy a ir al módulo de inventarios. Los mismos ítems que ya creé me funcionan, la misma parametrización que tengo me funciona. Entonces aquí por dónde voy en inventarios, por dónde voy a elaborar el documento soporte. El documento soporte en inventarios lo voy a elaborar por el botón entradas. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer el documento soporte y en devoluciones voy a hacer el documento de nota de ajuste a documento soporte. El envío, pues el icono que estamos viendo acá que dice envío documento de soporte. ¿Listo? Seleccionamos el botón de entradas. Recordar para las compañías que manejan inventarios que pues aquí van a aparecer los documentos que se manejan normalmente de entradas de inventario más el documento que se creó de documento soporte. Entonces tener pues la precaución de elegir el documento pertinente. ¿Listo? Para mi caso, SD, documento soporte. También aquí voy a poder consultar los documentos que hice previamente, claro, sea que los haga por inventario, sea que los haga por tesorería, el proceso va a ser transparente en los dos módulos, voy a ver los documentos, voy a poder hacer los procesos normalmente. Para hacer un documento nuevo, entonces, aquí clic en nuevo y la dinámica es exactamente la misma. Me va a pedir las mismas casillas, me va a mostrar la misma información, entonces voy a hacer aquí como un ejercicio. Esto aquí. Voy a ponerle aquí tipo de factura, el ítem, entonces vuelvo y llamo, entonces voy a llamar, por ejemplo, otro diferente que cree, este de transporte, servicio de transporte, doy clic en aceptar, la bodega que me la va a pedir, cantidad lo mismo, coloco la cantidad, el valor de ese servicio de transporte que es el que yo estoy registrando, entonces no sé, 3 billones de pesos. Lo mismo me van a aparecer descripción y descripción adicional para incluir. Esta información sale allá en ese reporte que les he mostrado. Entonces aquí lo puedo incluir. Transporte mes de julio, porque no se ha terminado agosto. ¿Listo? Bajamos y subimos, no olvidemos esta partecita para que actualice la parte inferior. Liquidación igual, va a funcionar igual. Defino la clase, que para este caso es servicio, el tipo, doble clic y selecciono pues el impuesto que hay lugar. Entonces voy a poner que servicios del 4%, ¿cierto? Ahí él me hace el cálculo pertinente. Si hay lugar a RTICA me lo calcula, si lo parametriza ya por defecto en el tercero. La forma de pago, igual me la va a traer desde el tercero. Si necesito cambiarla, punticos, funciona igual.
¿Listo? Y guardo el documento. Esto desde el módulo de inventario se hace de la misma manera, se debe contabilizar también, es importante, se debe hacer el proceso. Voy a poder ver el reporte, claro, también lo voy a poder ver acá. ¿Listo? Ahí está el informe. Importante, salgo de acá. Y pues en su defecto también voy a poder hacer la nota de ajuste a través del botón devolución. Entonces aquí en devolución voy a encontrar el documento que creé de nota de ajuste, buscar los que ya previamente haya hecho, darle nuevo, digitar toda la información. Recordemos que se necesita enviar primero el documento, digitar toda la información pertinente del proveedor, del ítem, de la factura, del concepto de la nota. El proceso es igual al que hicimos en tesorería. Entonces, importante como que tengamos claro eso, que no se nos va a confundir, no se va a revolver la resolución. O sea, si yo tengo tesorería e inventarios, lo hice por tesorería, lo hice por inventarios, me va a funcionar de la misma manera. No hay ningún inconveniente con eso. ¿Listo? Entonces, pues esto en cuanto al tema de documento soporte, de la elaboración, de los registros que se deben hacer por parte de ustedes, de todo lo que deben llevar a cabo. No olvidar el tema de la creación de los ítems y que las cuentas estén bien vinculadas. Muchas gracias por la asistencia, espero pues haya sido productivo este espacio. Como les indicamos en la página web de Contar, van a encontrar este video y la información pertinente, instructivos pertinentes. Muchas gracias a todos.